Vamos a hablar del agua y vamos a hablar concretamente de lo que es el Instituto Nacional del Agua, la labor que desarrolla. Lo tenemos con nosotros al director del INA, Instituto Nacional del Agua, que es Santiago Ruiz Freite. Él es abogado y nos está acompañando esta mañana. ¿Cómo le va, Santiago? Gracias por el contacto. Muy buenos días. Bueno, buenos días a todos, a toda la teleaudiencia y bueno, Victoria, un gusto y gracias por la invitación. ¿Qué es el Instituto Nacional del Agua? ¿Qué hace? ¿Y por qué la importancia de tener un instituto nacional cuando estamos hablando de un recurso estratégico, no solamente para Mendoza, para todo el país y para el mundo? Bueno, el Instituto Nacional del Agua es un organismo de ciencia y técnica dentro del sector científico-técnico del sistema científico de la Argentina, un organismo de larga data, fundado ya en 1973, tiene más de 50 años, que marcó una impronta fundamental en la Argentina en el diseño de toda la infraestructura hídrica y de la administración del agua, sobre todo a partir de la construcción de las grandes presas hidroeléctricas y demás, y la asistencia científico-técnico en temas relativos al agua para el Estado Nacional, ¿no? Eso implica, digamos, después ha ido desarrollando otras temáticas vinculadas siempre a la administración del agua y a la gestión integral del agua, pero siempre desde el punto de vista científico, ¿no? Con investigadores, el Instituto Nacional del Agua tiene centros regionales de acuerdo a la diferente realidad climática e hidrológica de la Argentina, ¿no? Entonces tenemos un centro en el litoral, donde la Mesopotamia argentina tiene una realidad del agua muy diferente a la que podemos tener acá en Mendoza, en cuanto a la abundancia del agua, la meteorología y propiamente la administración. Entonces hay un centro regional del litoral en la ciudad de Santa Fe. Tenemos después en la región semiárida el Centro de Córdoba, de Investigaciones de Córdoba, propio del INA, la subgerencia de Córdoba, y después tenemos en el área de Cuyo dos centros. El nuestro, que es el Centro Regional Andino, especializado en temáticas de la administración del agua a partir de la aridez y de la, digamos, del agua que proviene de la cordillera de los Andes, y en San Juan un centro regional dedicado al estudio del agua subterránea, ¿no? Estos centros actúan entre sí, tenemos proyectos de investigación en común, y por otro lado tenemos un gran centro en Ezeiza, en Buenos Aires, donde ahí el INA tiene un laboratorio de hidráulica que se llama, de construcciones hidráulicas, donde reproduce las obras de infraestructura a nivel de escala y hace un diseño. Ha sido tan importante el aporte científico-técnico del INA, en este caso el laboratorio de hidráulica, que participó, por ejemplo, fue asesor técnico en la remodelación del Canal de Panamá, por ejemplo, hace unos pocos años atrás. Y en Ezeiza también existe una subgerencia de servicios hidrológicos que se especializa en lo que se llama la alerta hidrológica, es decir, el nivel de caudales del clima y de la posibilidad de eventos extremos a partir del crecimiento de los ríos y la cuestión de la hidrología. Y tenemos un gran laboratorio de calidad de agua que presta servicios también al Estado Nacional, con convenios con los ríos internacionales que tiene la Argentina, con otros países, y las comisiones administradoras mixtas de estos ríos, como es la Comisión Administradora del Río Uruguay, todos los ríos que compartimos con Paraguay, con Bolivia, con Brasil, en una temática muy importante vinculado al desarrollo y a las cuestiones vinculadas a contaminación, a calidad del agua y demás. Eso es un poco, en síntesis, lo que hace el INA y la problemática. Pero también asistimos en cada uno de los centros regionales a los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales, Le pido que hable al en micrófono. distintas temáticas vinculadas al agua. Le puedo hablar de calidad de agua, de problemas aluvionales de drenaje urbano como acá en Mendoza. Podemos contar un poco lo que desarrolla el centro acá en Mendoza, porque nosotros... Claro, le iba a consultar, primero que nada, el agua es un recurso estratégico. ¿Cómo está la República Argentina en este sentido? Ya que sabemos que, por ejemplo, nuestra provincia, en donde efectivamente el agua es fundamental, ya que somos un desierto, es administrada a partir de algo que es histórico, que marcó un hito, que es justamente tener un departamento general de irrigación
que lo maneja un superintendente ajeno, digamos, supuestamente, ¿no? A lo que es la gestión, digo supuestamente, bueno, porque además tiene un cargo constitucional, tiene un rango importante, cómo se selecciona la persona que está al frente de ese departamento, con investigadores, con trabajadores, con profesionales. Digo, Mendoza en ese sentido es un ejemplo, ¿no? Mendoza ha sido un ejemplo en eso, en toda Latinoamérica. En general, siguiendo un poco la tradición de cómo se administran los recursos hídricos, sobre todo a partir de un poco de la herencia española, ¿no? Mendoza sanciona su primera Ley General de Aguas en 1884, pionera porque es la primera constitución, la primera Ley General de Aguas del país, y es también la primera constitución ya en 1916 que incorpora un capítulo entero dedicado al agua. Entonces, la estructura jurídico-institucional de la administración del agua en Mendoza ha sido ejemplo para otras latitudes, para otras provincias argentinas, y este modelo ha tenido mucho desarrollo, ¿no? Con usted lo mencionaba, organismo como es el Departamento General de Irrigación, con un perfil técnico, pero propiamente de gestión y de administración del agua. Y en eso, justamente en nuestro instituto, el Instituto Nacional del Agua, asiste al Departamento General de Irrigación en algunas temáticas respecto de la investigación. Hoy tenemos algunos convenios en pleno desarrollo. Por ejemplo, les puedo contar del estudio de calidad y de niveles del agua subterránea en Mendoza, que precisamente por la escasez del agua en Mendoza y nuestras características climáticas, toda esta parte institucional y de eficiencia del agua ha tenido mucho desarrollo, pero también es importante el uso conjunto que implica la explotación y el cuidado de las aguas subterráneas, ¿no? Nuestro instituto... ¿Por qué? A ver, ¿cuál es la diferencia? Bueno, porque el agua subterránea sirve o puede completar las dotaciones de riego, en el caso de la agricultura, frente a la escasez del agua superficial, pero con cierta racionalidad, porque Vamos a recordar, el agua superficial es justamente la que proviene del deshielo. La que proviene del deshielo, la que escurre por una cuestión de nivel por nuestros ríos y arroyos. Pero eso a su vez se va infiltrando y con el transcurso de los años se van formando los acuíferos subterráneos que nosotros llamamos. Que Mendoza los tiene de mucha importancia, pero hay que cuidar que no se explote, que no se sobreexplote, porque eso trae problemas de salinidad del agua subterránea también, y donde los primeros niveles de explotación del agua ya en algunos hay un impacto importante. Entonces, Irrigación administra también el agua subterránea y el INA en este caso le provee la valoración técnica, hace las mediciones de monitoreo de calidad y de cantidad o de niveles del agua, ¿no? En situaciones de sequía, si uno bombea más el agua subterránea, se deprimen estos acuíferos y se pueden llegar a contaminar por esta sobreexplotación. Hay una serie de características, uno está comunicando distintos niveles subterráneos. Hace algunos años atrás, 50, 60, 70 años, los materiales que se utilizaban producían oxidación, producían contaminación. Cuando se abandona un pozo hay que cegarlo de una manera técnica especial. ¿Qué es cegarlo? Cegarlo implica taparlo, pero evitando, extrayendo lo que es la cañería metálica y demás, y evitando que eso produzca contaminación. Es decir, es como una especie de clausura, pero se hace con una técnica especial. Bueno, el uso de las aguas subterráneas en zonas rurales es muy importante en Mendoza, donde hay escasez de agua superficial. La empresa distribuidora del agua potable tiene operadores en zonas rurales, o pequeños operadores comunitarios que se llaman, que se abastecen de una perforación, es decir, la fuente de agua son perforación. Ese tema del agua subterránea es importante porque como hay algunos índices y algunos lugares que están sobreexplotados y con niveles altos de salinidad que no son aptos para la agricultura, este monitoreo hay que hacerlo en forma permanente. Entonces el INA desde hace muchos años y ahora ha renovado los convenios que tiene con el Departamento General de Irrigación para determinar calidad y niveles del agua subterránea. Uno de los temas que tenemos con irrigación, si quiere le cuento otro de importancia. Nosotros hoy trabajamos, el Instituto Nacional del Agua tiene una red de pluviométrica que se llama, donde medimos en toda la zona del Pedemonte metropolitana del Gran Mendoza, tenemos aproximadamente 20 puntos de ubicación de estaciones meteorológicas y pluviómetros
que nos miden la cantidad de lluvia que cae, sobre todo en lluvias torrenciales, teniendo en cuenta el riesgo aluvional que tiene la zona metropolitana por los desniveles con el pedemonte cercano, ¿no? Actualmente nosotros estamos ampliando. ¿Actúan como policía del agua? No. Nosotros somos un organismo técnico y científico, claro, que hace investigación, nada más, ¿no? A Irrigación le compete toda la gestión como autoridad provincial, dueña de la provincia de sus recursos naturales a partir del dominio originario de los recursos naturales. El INA lo que hace es asistir, pero no solamente al gobierno de Mendoza, asiste a otros gobiernos provinciales, trabajamos mucho entre centros del INA, en proyectos en común, pero en este caso, en esta red que yo le contaba de determinación de la cantidad de lluvia, medimos el clima, humedad, temperatura, dirección del viento. Entonces estamos ahora ampliando esta red, estamos duplicando con un equipamiento nuevo y de muy alta tecnología, y estamos compartiendo con el Departamento General de Irrigación la ubicación de algunas de estas estaciones en las zonas de cabecera de distribución del agua superficial que tiene el Departamento General de Irrigación. Hemos inaugurado el miércoles pasado con Sergio Marinelli una estación meteorológica en el dique Chipoleti, que es cabecera de distribución, para medir, porque digamos ellos pueden en la gestión del agua, si nosotros les proveemos de datos de lluvia caída, cuando llueve en Mendoza no hace falta regar. Entonces ese agua se puede guardar o se puede distribuir de forma más eficiente. Entonces el dique Chipoleti, por ejemplo, no entrega agua y no tenemos que erogar tanta agua del dique Potrerillos, por ejemplo. Como estamos en este año, desde el punto de vista climático, ¿es bueno, es malo? ¿Qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que saben ustedes? ¿Tanta nieve? Bueno, ahí en realidad el Departamento General de Irrigación hace, en base a información científica técnica, está trabajando mucho algunos otros institutos de investigación como el Yanigla, que es propio del CONICET, acá en Mendoza, en lo que se llama la oferta hídrica, está asistiendo al Departamento General de Irrigación en la determinación de los balances hídricos, es decir, cuál es, frente a la oferta que tenemos y al impacto del cambio climático, la demanda y los usos actuales. Entonces uno puede saber cuál es la realidad. Argentina de por sí es un país muy rico y tiene un buen aprovechamiento del agua. Yo le con diría, una extensión tan grande. En general sí, pero Argentina tiene una diversidad por su geografía climática e hidrológica muy diferente. En cuanto a lluvias y en cuanto sobre todo al volumen o a los caudales de los ríos. Entonces tenemos esta realidad de ríos de la Mesopotamia, como el Paraná, que también afronta situaciones de sequía, pero tenemos una realidad muy distinta en el oeste argentino. Entonces la distribución del agua que ha hecho la naturaleza en la Argentina es muy diversa. Y lo mismo pasa en el mundo. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Sudamérica el 25% de los recursos hídricos disponibles, o sea, del agua dulce disponible del mundo. Entonces es una región muy rica en el agua, en el tema del agua, pero solamente vive en América del Sur el 6% de la población mundial. Entonces tenemos mucha agua y poca población. Entonces, otras realidades continentales como el Asia, como la misma Europa, es bastante diferente en el tema de la escasez del agua. Por eso se mira mucho a Sudamérica como una reserva importante de agua. Ahora, dentro de Sudamérica, y nos pasa dentro de la Argentina, tenemos regiones muy ricas y regiones muy pobres. Y encima, es decir, y regiones muy pobres o áridas, como es propiamente la región de Cuyo, Mendoza, San Juan, La Rioja, todo lo que depende un poco de la nieve o casi exclusivamente de lo que cae de nieve cada invierno. Entonces, por eso la importancia del relevamiento de los pronósticos, ¿no? Bueno, claro. Ahí están con diferentes cifras. Y ese trabajo de investigación que ustedes desarrollan, ¿no? Nosotros, servicios especializados. Nosotros prestamos servicios técnicos y desarrollamos proyectos en conjunto con otros organismos del Estado, propios de gestión, y asistimos a empresas privadas también, digamos. Hacemos una especie de asistencia científico-técnico, pero en temas específicamente del agua. No solamente en cuanto a la distribución y calidad, también temas que tienen que ver con la gobernanza, con la economía del agua, hoy en día con la economía circular. Mendoza es un ejemplo muy importante en el tema del reuso de las aguas
ya utilizadas, es decir, en el reuso de las aguas, sobre todo domésticas o aguas potables, lo que se llama aguas negras o aguas grises. Mendoza tiene algunas áreas de cultivo restringido, que se llama muy importante, es ejemplo a nivel internacional, en reincorporar en la agricultura estas aguas previamente tratadas, ¿no? Y seguimos conversando con el doctor Eduardo Santiago Ruiz Freite, director del Instituto Nacional del Agua. Vamos a hablar luego de Expo Agua, pero quería consultarle si el INA también interviene, junto a otros organismos seguramente, en todo lo que es el asesoramiento respecto de el agua que se emplea, por ejemplo, para el turismo. ¿Qué va a pasar con el cambio de matriz productiva, lo que quiere apuntar justamente la provincia de Mendoza, e incorporando la minería y todo el consenso social que hay respecto de qué va a suceder en Malargüe? ¿Ustedes intervienen o si los llaman? ¿Cómo es? No, nosotros no intervenimos directamente porque, insisto, que nosotros desarrollamos proyectos de investigación, o sea, hacemos investigaciones y desarrollo científico de determinados proyectos, sin perjuicio de que, obviamente, en lo que hemos trabajado y estamos trabajando, el INA a nivel nacional, algunos de sus centros y especialmente Mendoza, en el desarrollo de algunas plataformas que estudien la huella hídrica, ¿no? Esto, yo no soy desde el punto de vista técnico un especialista en esto, pero es un poco el consumo del agua, de la cantidad de agua que utilizamos para determinadas actividades. Eso es la huella hídrica. Elaboración de determinados productos. Claro, así como se mide la huella de carbono, se mide la huella del agua o la huella hídrica. Entonces, hemos desarrollado respecto de algunas actividades o productos agrícolas como el ajo acá en Mendoza, pero estamos ahora vinculándolos. Por ejemplo, tenemos un proyecto en común que se está comenzando a desarrollar a pedido del gobierno de Mendoza con la Universidad Nacional de Cuyo, algunos de sus institutos de investigación y facultades en relación al tema del turismo o al impacto del turismo en el uso del agua y lo que sería la huella del agua, la huella hídrica del turismo. Y así con diversas actividades productivas, no necesariamente la agricultura. Entonces, en eso y en el cambio de matriz productiva nosotros podemos asistir al desarrollo o al análisis previo de cómo debiera ser la eficiencia de este uso y el cuidado también en cuanto a su calidad ambiental. Importantísimo, ¿no? Agustina, ¿tenías preguntas? Sí, no, lo hablábamos fuera de aire recién, y es esta, mencionamos que estamos cambiando, digamos, estamos generando conciencia. Creo que ya las nuevas generaciones vienen con conciencia un poco más plena que la nuestra, quizá, o la de nuestros, a la generación anterior. Pero digo, ¿cómo hacemos para que el uso irracional del agua y la reutilización del agua empecemos a aplicarlo en las cosas cotidianas? Recién decíamos, bueno, hay espacios ya o barrios que ya utilizan las aguas, voy a usar el término del doctor, se lo voy a robar, aguas grises, ¿no? Todo lo que viene quizá de los baños, etcétera, o de otros, para regar, ¿no? En vez de usar agua potable. ¿Qué otras cosas chiquitas, quizá pequeñas, podemos hacer en nuestro hogar que a lo mejor no tenemos esa posibilidad de poder hacer uso de eso, pero sí de empezar a cuidar más el agua, que no sea solamente no dejar la canilla abierta, ¿no? Bueno, primero creemos que es una cuestión de conciencia, ¿no? Es un tema cultural y eso se nota mucho en las nuevas generaciones, es decir, la toma de conciencia, y por eso también es importante que no solamente los organismos gubernamentales, sino precisamente los organismos científicos asistan, por ejemplo, en el tema de concientización o en lo que se llama la cultura del agua o la educación ambiental. En eso, por ejemplo, nuestro instituto tiene un convenio hoy con la Dirección General de Escuelas, donde nosotros asistimos con cursos, con el desarrollo de conferencias, con diferentes eventos a los institutos de educación superior que existen en la provincia y también en general a la Dirección General de Escuelas, ¿no? Tenemos en nuestro centro de investigación visita de alumnos, hacemos y desarrollamos en distintos aspectos del agua cursos para las escuelas y también para los docentes, ¿no? Un convenio en pleno desarrollo, se hace un plan anual y nosotros asistimos en esa temática. Sí, por supuesto, hay pequeñas cosas, Mendoza también es un ejemplo en esto, pero falta mucho, sobre todo en el uso de lo que se llama el uso del agua potable, el consumo poblacional, tomar conciencia de esto que decía Agustina.
hay unos pequeños ejemplos como es el uso adentro de las casas. Mendoza tiene un consumo por habitante día muy importante, Muy elevado, muy ¿no? elevado Claro. frente a cifras que da para la subsistencia y para la vida humana la Organización Mundial de la Salud, el doble o el triple de lo que se recomienda. Qué locura. Esto es muy importante, ahí hay un montón de problemática, todo el sistema del agua potable en el que nosotros también hemos desarrollado investigaciones de tipo económico, de infraestructura y demás. Es importante la inversión pública que Mendoza necesita en este área y la eficiencia también en la distribución del agua, en evitar las pérdidas de infraestructura vieja, en el sistema de cañerías de distribución del agua potable que tenemos y también, obviamente, en la distribución, la potabilización frente al crecimiento demográfico, pero también en el uso de la población. Y eso es fundamental, el tema de la educación y el tema de la concientización, con pequeños ejemplos, como decía Agustín, es decir, el tema de no dejar las canillas corriendo, de evitar pérdidas adentro de la casa, y también este tema nuevo, concepto que es parte de la economía circular, del reuso del agua y la reutilización de las aguas grises en barrios o en las casas de cada uno. Hoy hay sistemas, hay toda una arquitectura sustentable que se desarrolla en forma bastante cada vez en forma más eficiente, con una impronta diferente, que es precisamente a situaciones no solo de emergencia, sino que la sequía ya en nuestro caso es una cuestión que hablamos de la nueva normalidad, ¿no? Entonces, eso implica tener en cuenta esto, cómo vamos a utilizar el agua más eficientemente o a reutilizarla. Qué sé yo, en el caso de la minería, que es lo que se viene acá en Mendoza, indudablemente, bueno, hay que estar alertas, ¿no? Bueno, obviamente es una actividad más, eso depende también en el tema de la determinación de los balances hídricos de cada cuenca, dónde se puede desarrollar o dónde no. Obviamente con un cuidado ambiental y de calidad del agua. Los organismos de control son fundamentales en esto. Son muy importantes porque son precisamente, o lo que se llama la policía del agua, la posibilidad en cualquier tipo de actividad, ¿no? Claro. También pasa en la agricultura y demás, que se evite cualquier tipo de contaminación o alteración de la calidad del agua y también el consumo en cuanto a la cantidad. ¿Qué es la Expo Agua? Bueno, la Expo Agua es un evento que se está organizando ahora para el 6, 7 y 8 de agosto en el espacio multicultural de Luján de Cuyo, que organiza la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, el Departamento General de Irrigación, el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y el INA, donde se desarrolla desde hace mucho tiempo, hace más de 20 años, lo que se llaman las jornadas de riego y de fertirriego, dedicadas al tema del análisis y al intercambio de experiencias tecnológicas y científicas en el uso del agua en la agricultura, teniendo en cuenta sobre todo la matriz productiva de Mendoza. Y esta Expo Agua se desarrolla, es decir, hay un evento que es científico-técnico con distintos ejes temáticos, ahora lo contamos, y con una exposición de tecnologías y de empresas y de soluciones tecnológicas en el uso eficiente del agua. Es decir, cómo está el desarrollo de las tecnologías, por ejemplo, en la distribución del agua, en la aplicación en el riego y lo que se llama el fertirriego, a nivel mundial, a nivel internacional. Son unas jornadas muy importantes, se desarrollan hace mucho tiempo y este año se le une esta exposición tecnológica, ¿no? Pero hay invitados internacionales, hay especialistas, hay un ámbito de presentación de ponencias o exposición de resultados de distintos organismos. Nosotros participamos con varios trabajos, hay más de 80 trabajos seleccionados, así que es muy importante. Por supuesto, invitamos a toda la comunidad en general y es un esfuerzo muy importante entre distintos organismos científicos y de gestión, pues también está involucrado aquí el gobierno de la provincia de Mendoza y la municipalidad de Luján de Cuyo, que nos brinda un poco el espacio donde se van a desarrollar esta Expo Agua y estas jornadas. Algo que también me parece que es interesante abordar
es de qué modo, ¿no? A medida que van pasando los años, el agua como recurso impresionantemente vital en el resto del mundo, cómo se trabaja. Bueno, no quiero irme muy lejos, pero vinieron funcionarios de Israel, técnicos, universitarios, justamente a ver cómo nosotros trabajamos, pero también a traernos su experiencia. ¿Cómo es en el mundo este trabajo? Bueno, un poco esto de la Expo Gauda, de eso se trata, porque en la parte científica de intercambio de experiencias y en la exposición de cuestiones de eficiencia, cuestiones que tienen que ver con el clima, en general lo que se llama la gestión integrada del agua, bueno, van a haber especialistas de Francia, especialistas de España, cuál es la realidad de esos países europeos, también vienen representantes... Que por lo que entiendo no tienen tanta agua como nosotros. Como exactamente, lo que es claro, bueno, depende de las zonas y demás, hay que analizar, pero sí tienen mucha experiencia en el desarrollo tecnológico y en el desarrollo científico, ¿no? Y bueno, otras experiencias en esto son importantes, y también vienen organismos de financiamiento como el Banco Mundial, el BID, claro. Un poco con la impronta que tiene la FAO a nivel mundial, Naciones Unidas en el tema de la alimentación, es decir, se intercambian distintas experiencias, se invita a distintos especialistas. En el caso acá de Chile, que tiene también mucho desarrollo en riego y fertirriego. Entonces, es un intercambio de experiencias, es ver cómo es el estado del arte en este tema del riego y de la agricultura, tanto de tecnología, ciencia y técnica, también el tema de gobernanza, el tema de la economía, el tema de la actualización de las leyes de agua. Es decir, son cosas muy importantes la legislación ambiental en distintas variables desde el punto de vista de esto que nosotros llamamos, bueno, una administración integrada, es decir, la gestión integral, tener en cuenta los distintos usos del agua, los distintos actores, las distintas actividades productivas, teniendo en cuenta una visión mucho más, digamos, holística e integrada de lo que es el uso del agua, precisamente para su cuidado. Porque generalmente uno asocia la utilización del agua exclusivamente para el consumo humano y sin embargo tiene otras utilidades, ¿no? Usted se imagina, Victoria, que en general en el mundo el promedio en el uso del agua para la agricultura es del agua dulce disponible del mundo alrededor del 80%, entre el 70 y el 80% de acuerdo a los países, es la utilización en la agricultura. Claro. Es decir, el agua potable, esto es la fundamental. Ganadería es otra cosa. Exactamente, claro. Exacto. Distintas actividades productivas. El agua potable es menor, pero a su vez cada vez aumenta más y es vital y es prioritaria. A pesar de ser un uso que en cantidades puede ser menor, en cuestión de prioridades para el uso, precisamente la Constitución de Mendoza y la Ley General de Agua ponen el abastecimiento poblacional la primer prioridad y preferencia en el uso del agua de Mendoza, antes, por supuesto, que la agricultura. Estamos viendo por streaming también, bueno, allí en la página del municipio de Luján de Cuyo, toda la información que tiene que ver con la Expo Agua, de la cual estábamos mencionando y hablando. Bien, bien. Bueno, y por último, bueno, seguramente vamos a seguir en otros programas hablando de todo lo que tiene que ver con la gestión del agua y el trabajo que ustedes desarrollan. Estamos hablando de un instituto nacional, en un momento complicado desde el punto de vista político, ¿no? Sobre todo porque muchos organismos, sobre todo vinculados al CONICET, han sido cerrados y, bueno, ¿ustedes tienen preocupación en este sentido? Bueno, a ver, sobre todo en el personal son preocupaciones lógicas, pero bueno, dependemos de las decisiones de las autoridades nacionales, por supuesto. Pero en principio, como organismo de ciencia y técnica, nosotros hoy no tenemos restricciones importantes en el tema. Además, en el tema del personal. Es un organismo en cantidad de personas, es muy importante a nivel científico-técnico, pero el personal, en realidad somos un organismo, podríamos decir, relativamente pequeño. Pero bueno, esto dependemos de las circunstancias. Sí, como otros institutos, estamos en aquellos que en la ley Ómnibus no han caído dentro de la posibilidad de disolución por parte del Estado Nacional. Pero bueno, el organismo sigue funcionando en una situación. ¿Cuántos años tiene el INA, me dijo? 50 años. Por eso la tradición es muy importante en el desarrollo que ha tenido, sobre todo en la infraestructura hidráulica en el país. Claro. 50 años, 1973, que era el viejo Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídrica, ¿no? Que después
cambió la denominación, hoy se llama Instituto Nacional del Agua. Ajá. Nos preguntan por el impacto del litio, si nos puede dar algo, si bien usted nos dice muy bien, yo soy abogado, pero bueno, obviamente está al frente de un instituto que es muy importante. Si tiene algún impacto respecto de la utilización del agua. Bueno, hay que ver el tema de la tecnología, pero entiendo que sí hay un consumo importante en el tema del agua, en la producción de litio, pero también es que hay diferentes tecnologías. Esto depende, en lo que hablábamos hace un rato, depende de la disponibilidad, la cuenca, la región del país donde haya o no haya litio y la posibilidad de la utilización de recursos hídricos. Es un tema delicado que precisamente la ciencia y la técnica tienen que aportar sus investigaciones para la posibilidad de desarrollo de este tipo de actividades. Solamente me decía que ustedes estaban en Mendoza, en Córdoba, en lo que es la Mesopotamia, Santa Fe. En San Juan, un centro de agua subterránea muy importante con el cual trabajamos en común, y en Ezeiza. Ajá, ¿por qué en Ezeiza? ¿Por qué en Ezeiza? Porque bueno, ahí se fundó, ahí está el predio donde está por sus dimensiones este laboratorio de hidráulica que bien. Yo le digo que es una estructura muy importante porque en su seno tiene este desarrollo a escala de las presas y de las obras hidráulicas a nivel nacional, entonces necesita, digamos, mucho espacio o muchos metros cuadrados para desarrollar. Y es un polo ahí científico del INA, donde tiene los diferentes edificios donde se desarrollan las distintas actividades. Laboratorio de calidad del agua, laboratorio de hidráulica, laboratorio de servicios hidrológicos o de la alerta hidrológica nacional. El INA tiene todo un sistema de alerta con monitoreo de todos los ríos del país, de las diferentes cuencas a lo largo y ancho del país, que van realizando el pronóstico y la evolución, sobre todo de los caudales, y la cuestión climática. ¿Y ahí cómo nos llevamos con La Pampa, por ejemplo? Que siempre nos reclaman, siempre tienen problemas con la utilización del agua. ¿Cómo nos llevamos con La Pampa ahí? Bueno, eso es un poco de público conocimiento, pero bueno, como la mona nosotros no, como organismo de ciencia y técnica, no estamos, digamos, en la situación política, de coyuntura, claro, ni en la cuestión política y demás. Sin embargo, desarrollamos, por ejemplo, tenemos mucho desarrollo en el tema de la cuenca alta del río Colorado, que nutre o que también compartimos en el Tratado del Río Colorado, Mendoza con 4 provincias argentinas más, hasta su desembocadura del río Colorado en el Océano Atlántico, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y también La Pampa. ¿Dónde estaba el famoso tema de Portezuelo y demás? En la cuenca alta sí, respecto a precipitaciones nivias, evolución, nosotros tenemos algún desarrollo, por ejemplo, con el INTA de La Pampa. Entonces, se han desarrollado, tenemos algunos investigadores que también se dedican a estos aspectos. Ahí no nos peleamos. Santiago, nos dicen acá, siempre se la agarran con el consumidor de agua domiciliario, pero hay que ver de qué modo también los industriales, los usos industriales y agropecuarios están afectando, ¿no? Por supuesto, porque en volumen, los caudales que utiliza la agricultura en general en todo el mundo rondan alrededor del 80% o más del 80%. ¿Y puede ser más eficiente? Y puede ser mucho más eficiente, por supuesto. Hoy, justamente, esto de la Expo Agua, se trata de ver todo el avance en tecnologías de riego, no solamente riego presurizado, sino riego por cuestión, riego que se llama gravitacional también, las mejoras en la eficiencia, porque la eficiencia, pero no solamente la eficiencia es en la parcela, sino la eficiencia también es en la conducción del agua. Mendoza tiene una larga red de canales, acequias de distribución, hijuelas, en un gran porcentaje que no están impermeabilizadas, y eso implica pérdidas por infiltración en el transporte del agua. Entonces, se puede ser más eficiente con obras de infraestructura, pero también con lo que se llama la entrega a la demanda, es decir, entregar el agua a partir de las necesidades de los cultivos. Esto es lo que la Constitución ya hablaba en 1916 del aforo de los ríos. Esto es fundamental. Qué impresionante, ¿no? Ya en 1916. Ya en 1916 se hablaba de que para otorgar nuevas concesiones del agua en cada una de las cuencas, previamente se debían aforar los ríos, determinar los caudales y determinar cuál era la necesidad de los cultivos. Impresionante la sabiduría de esta gente, más de 100 años atrás. No, y la visión del futuro y de proyección, claro, que después fue lo que Mendoza ha desarrollado, por supuesto, en su agricultura y sobre todo en el uso eficiente del agua. Pero falta mucho también. Grandes obras, obras de impermeabilización, obras de distribución, obras de eficiencia, obras de aplicación. Es una cuestión conjunta.
Santiago, interesantísimo todo lo que hemos conversado con usted. Seguramente en algún momento vamos a volver a hablar. La Expo Agua es ¿desde qué día de agosto? 6, 7 y 8 de agosto. 6, 7 y 8. Ahí en lo que era lo que era la Feria Agro de Luján, digamos, en el predio multicultural que tiene el municipio de Luján. Bien. Santiago, muy amable. Gracias por venir a compartir con nosotros acá la mañana del sábado en CNN. Bueno, gracias Victoria y gracias a todo el equipo por la invitación. Muy amable.